Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ayer ganó Millonarios, por eso están felices. No, ahí sí van a saltar los de Santa Fe, los de Cali, los de Nacional. No, no está bien. Y Nacional, sí, Nacional. Es que ese es otro cuento. De ese hablamos después. Sí, pastora. Bueno, bien, vamos a estar compartiendo este tiempo. Vamos a orar. Primero vamos a entregar este tiempo a Dios. Es un tiempo donde necesitamos el poder sentir que Dios está ahí tocando nuestra vida. Y cada vez que uno comparte la palabra, espera que Dios toque el corazón, como cuando uno prepara también esta enseñanza. Ahí cierra tus ojos un momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que podamos ser motivados, tocados, incomodados por tu palabra. Señor, queremos exponer tu palabra. Queremos que la parte donde vemos nuestros ejemplos, a veces nuestras ilustraciones, sean solo una parte para transmitir mejor esta enseñanza, pero que la esencia de tu palabra esté ahí. Que a la verdad no quitemos, Dios, la esencia de la enseñanza tuya en lo que tú nos hablas cada momento. Gracias, Dios, porque suples la necesidad de nuestra vida. Así como suplimos con alimento nuestro cuerpo, de la misma manera nuestra alma y nuestro espíritu necesita nutrirse de tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara, es viva y es eficaz. Mira cada necesidad que hay en esta mañana. Te entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra. Ténganlo ahí mientras ahorita damos una pequeña introducción en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Pero antes de empezar a exponer mi enseñanza, quiero hablarles un poquito de qué estaba sucediendo en este pasaje. Ahí aparece alguien con el cual a veces no estamos muy relacionados, que es Juan el Bautista, un primo de Jesús. Se llevaban 6 meses, era mayor Juan el Bautista, y a él se le fue dada una misión de anteceder en un momento a Jesús en su mensaje. Y de pronto no era el más elegante, no era el más hermoso. La palabra nos dice que era un hombre que andaba en el desierto, que estaba vistiendo pelo de camello y que no comía así tan elegante. Entonces uno se imagina a un hombre un poco burdo, ¿no? Pero lo que nos está mostrando aquí es un mensaje claro de lo que antecedía al mensaje de Jesús. Ese era Juan el Bautista. Y estaba viviendo en un tiempo donde habían varios sectores religiosos y políticos, pero aquí se enfrenta a un sector que era los fariseos. Muy seguramente habían ahí escribas y habían otro tipo de personas ahí, saduceos. Pero lo que él se estaba centrando era a ese mundo religioso y a algunas personas que estaban viviendo un estilo de vida, el cual Dios nos va a mostrar a través de ese pasaje qué estilo de vida vive el hombre de ese tiempo y cómo en un momento esa similitud. Y el estudio lo que quiero compartir hoy es qué es lo que Dios quiere a través de esta enseñanza a llevarnos a una nueva generación. Entonces vamos a mirar qué empieza diciendo Lucas capítulo 3 versículo 7, la parte A. Dice que muchos venían y acudían a Juan para que los bautizara, pero él les dice: camada de víboras, les advirtió. En otra versión dice generación de víboras. ¿Qué tal que hoy nosotros, por ejemplo, habláramos así? Oh, querida generación de víboras, hoy les hablaré. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cierto que como que el mensaje, muy duro? Si tú le dijeras a la persona que está ahí al lado: hola, generación de víboras, ¿cómo estás? ¿Y el otro qué haría? No, tráteme bien. Pero saben, cuando uno escucha este tipo de mensajes, le pueden parecer muy duros, pero a través del estudio nos vamos a dar cuenta cómo Jesús estaba siendo aquí reflejado a través de las palabras de Juan el Bautista. Entonces, lo primero
que Juan estaba mostrando aquí, lleno del poder y lleno del Espíritu Santo, perdón, en primer lugar, estaba mostrando, Dios nos muestra cómo está nuestro corazón. Dios nos muestra cómo está nuestro corazón. ¿Cómo he titulado el mensaje? Coloca el mensaje. Dios estaba mostrando el tipo de generación que estaba ahí. Pero Dios, el tipo de generación que quiere es otro. El tipo de generaciones que Dios desea es otro. Cuando Él les habla así, estaba mostrando que la generación que estaba ahí era una generación que la describían como una generación como víboras. Pero Dios no quiere una generación de víboras. Dios quiere otro tipo de generación. Se dice que una generación más o menos puede recorrer unos 40 años. Y eso fue lo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 años. Por eso en una nación de estas, ¿cuánto llevamos en guerra? Una generación casi, un poquito más, 50 años. Y el poder ver que nuestros hijos de nuestros hijos puedan ver otra nación, eso es lo que esperamos. Y yo creo que no vamos a esperar toda una generación para que nuestro país pueda ver la paz. Miremos entonces, ¿qué es lo primero? Entonces, número uno, cuando Él describe, dice, Dios nos muestra cómo está nuestro corazón. O sea, Él puede describir el tipo de generación que somos nosotros. Y a esta generación, ¿cómo la llamaba? La generación de la víbora. ¿Qué significa esto? Se estaba enfrentando a una sociedad envenenada, porque realmente lo que significa víbora es venenosa. En este tiempo las personas y sobre todo los fariseos, que eran gente muy preparada en la parte religiosa, era esperar abrir su boca para empezar a proferir crítica, maldición. En su corazón había amargura, en su corazón había autosuficiencia. Y esta es la generación que estamos viendo hoy. Era una generación que vivía una doble vida. Esa era la generación. Por eso era una generación que estaba envenenada, con veneno. ¿Qué trae el veneno? Muerte. Eso trae el veneno. Cuando una persona está envenenada, uno dice, vino envenenada. O sea, que vino como ¿qué? Como una víbora. ¿Sí que nosotros utilizamos ese término? Esa persona vino envenenada y me dijo de qué me iba a morir. Quiere decir que esa persona era una persona en la generación de las víboras. Claro, el mensaje aquí es muy duro, pero esa es la verdad. Cuando uno ve a una persona amargada, uno dice, está envenenada. ¿Ven? Que ese es el término que a veces utilizamos. Nos está mostrando entonces aquí que al igual que en ese tiempo, Dios muestra la condición del ser humano. Y para nosotros poder recibir a Jesús, o aún un reencontrarme con Jesús, o avanzar con Jesús, siempre Él nos va a mostrar un diagnóstico. Cuando nosotros vamos a Él, que eso es lo que estaba haciendo esta generación, era como si le estuviera diciendo Juan el Bautista, ¿realmente ustedes quieren venirse a bautizar? ¿Quieren recibir en un momento al Mesías? ¿Quieren esperar al Mesías? Pero quiero decirles cómo está su corazón. O sea que lo primero, cuando viene una nueva generación, la generación que tiene Dios, nos quiere mostrar primero qué tipo de generación somos nosotros. Y la generación, la sociedad de este tiempo es una generación envenenada. Una generación que está enferma. Y entonces nos muestra aquí en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y nos muestra una realidad. Juan el Bautista estaba mostrando una realidad que es algo que nosotros a veces no admitimos. Nos creemos buenos, santos, los mejores, no hay nadie mejor que yo. Dios no es tan sabio, Dios no sabe las cosas. En estos días estábamos viendo en uno de los canales de Discovery un experimento que hicieron sobre la mentira. Y tomaron 4 niños, más o menos alrededor de 4 o 5 años, y le pusieron una torta.
Y esos 4 niños los iban poniendo aparte, los iban pasando aparte y les pusieron una cámara. Entonces le decían a los niños, le vamos a dar torta, pero después, ya vengo. Y se iban. Y entonces el primer niño, ¿sabe qué hizo? Cogió y pum, metió el dedo y probó. Y el segundo cogió y metió fue la mano así, y se untó y quedó aquí, le quedó todo el ponqué aquí alrededor de la boca. El tercero también metió la mano y también comió. Pero la cuarta era una niña. Y la niña intentó meterle el dedo y era así. Y el experimento era mostrar cómo los niños mienten desde niños, cuando pequeños. Entonces, cuando ya hicieron la entrevista, entonces le preguntaban al niño, al primero, ¿tú comiste torta? ¿Qué decía el niño? No, yo no he comido torta. Al segundo, todavía tenía toda la torta acá y le preguntaba, ¿tú comiste torta? No, yo no he comido torta. El tercero también lo negó. Y la niña dijo, no, yo no comí torta, yo no comí torta. Estaba diciendo la verdad. Esto nos demuestra que el ser humano, cuando es concebido por papá y mamá, ahí ya, desde ahí, ya está el pecado original. Ayer alguien me estaba haciendo un reclamo y me dijo, oye pastor, ¿por qué la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre? Si mi madre era una santa. Mi madre se casó, todo normal, me tuvo después, no me tuvo antes del matrimonio, fue normal todo. ¿Y por qué dice que me concibió en pecado? Entonces le estaba explicando sobre el pecado original. Y lo que está mostrando aquí es que toda la raza, ¿cómo nace? Envenenada. Un niño ya pequeñito, mírenlo, a los 5 o 6 meses, es un manipulador. Si no le dan de comer, ¿qué hace? ¡Ay! Se pone rojo, verde, amarillo. No se para ni nada, pero se pone... ¿Y al año qué está haciendo? Al año uno lo ve con sus juguetes y mío, mío, mío. Y uno a veces le dice, abraza al papá o a la mamá, este papá es mío. No, mío, mío, mío. Ya está aflorando ya en él lo que es esa generación. Y a veces, Nietzsche decía a veces, no, es que el hombre nace y la sociedad lo corrompe. Eso no es cierto, eso todas las veces no es cierto. Ya hay un pecado que nace allí. Ustedes ven cómo las personas, ya desde niñas, están teniendo comportamientos de pecado, de engaño. Por ejemplo, si uno dice, ¿qué hicieron esos 3 niños con que hicieron esa prueba? ¿Tenían pecado? ¿Pecaron? ¿Sí o no? Claro, pero eso suena como muy duro, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, cuando se va en el Transmilenio y una persona está sentada ahí y coge su teléfono y dice, ay, no, voy un poco tarde, pero espérame, es que voy aquí en un taxi, en un trancón, pero tenaz. El que está al lado le dice, pero si viene en un Transmilenio, ¿por qué dice que en un taxi? Porque es la mentira, esa es parte. Entonces, a veces dividimos, ¿no? Mentiritas blancas y mentiritas negras. Es que es una mentira piadosa, ¿sí? Como si las mentiras en un momento las pudiéramos colocar, que la mentira, lo que se llama ya mentira, entonces es un monstruo negro, ¡buah! Y la otra, esa mentirita blanca, es una cenicienta o es Blancanieves, blanquita, pura. Es claro como describe que la generación que Dios quiere es una generación que pueda descubrir su propio corazón y decirle, Señor, soy un pecador. Señor, mi condición es esta. Soy un mentiroso. Una verdad a medias, ¿qué es? Una mentira. Y a veces, mire que yo cuento esta historia porque fue algo que marcó mi vida. Hace unos años me invitaron aquí atrás, vivía un familiar y me invitaron al grado de su hijo. Y la verdad a mí se me olvidó. Y se olvidó el grado. Y entonces en la mañana mi mamá me llamó, a mi mamá le invitaron. Entonces mi mamá dijo, ay, mi hijo, ¿y su merced por qué no fue? Le dije, madre, porque se me olvidó. Pero yo lo hice quedar bien. Yo dije que usted como pastor tenía mucho que hacer. Y dije, usted, pero le dije, madre, no mienta. Ahora salí yo entonces debiéndole. Claro. Le dije, madre, pero no hay que decir mentiras. Y claro, y yo, y ¡pum!, me colgó. Y en la tarde fui allí y estaba la abuelita, que es mi tía, del muchacho, del que se graduaba. Y se queda mirando y me dice, estoy muy brava con usted. ¿Sí?
es que usted lo que hizo, ¿cómo es posible que haga lo que hizo de no ir? ¡Qué desprecio! Tía, se me olvidó. Eso fue peor que le hubiera dicho quién sabe qué. Se subió al carro, cogió esa puerta y ¡pah! Y se fue. ¿Cómo me vine yo? Yo no me vine achantado. ¿Saben que yo me vine contento? ¿Saben por qué? Porque dije la verdad. Y conocer la verdad me hace libre. A los 3 días, otra vez, mi tía me llamó para disculparse. Dijo, sí, es que no había sido el comportamiento suyo. Yo había cometido una falla. Pero hoy, ¿cómo es las generaciones de hoy en día? Mentirosas. Y uno dice, no, es que si yo no le digo una mentira, pues no quedo bien. Y si yo no digo, donde yo digo la verdad, me crucifican. Pero la generación que Dios pide, que Jesús pide, es una generación que se deje diagnosticar por Dios. Si yo te pregunto hoy, ¿cuántos quieren que todos los días Dios les diagnostique la vida? Es duro. ¿Saben que es difícil? Estos días, con todos los controles que me han hecho, Dios mío, me han hecho sufrir con aplicarme. La otra vez que estuve hospitalizado un día, no me encontraba en la vena, me chuzaron aquí 2 veces y me volvieron ese brazo una nada. Pero yo decía, eso es para mi bien, porque si hacen una lectura correcta, un diagnóstico correcto, entonces va a mostrar cómo voy, ¿sí? Y quiero decirles que los resultados que se dieron, y aquí pues los médicos, estaba contándole ahora en la mañana a Iván Mójica, que es uno de los médicos de aquí de la iglesia, vamos bien. Los resultados, Pablito, salieron perfectos, todos los del laboratorio. Ya el colesterol bajó, entonces el médico me dijo, usted está mejor que yo. Claro, pero la diabetes está ahí. Ustedes van a entender que tiene que haber un proceso para ver cómo le bajan toda la dosis, las 5 pinchadas del día. Y después fui a otro médico en la mañana y fue interesante porque este me dijo, no, usted está como un chino. No como un chino de la China, ¿no? Sino como un muchacho. Y fue tremendo ver eso. Pero esas chuzadas todo el tiempo, me chuzaron la semana pasada 3 veces, me pusieron los brazos morados. Pero uno dice, ¿valió la pena o no valió la pena? Vale la pena. Porque es la única forma en que tú puedes dejarte diagnosticar. Es la única forma, por ejemplo, cuando me hablan de biopsia, wow, es quitarle un pedazo de la piel y uno dice, uy, eso es incómodo, le ponen puntos. Pero es la única forma de poder diagnosticar lo que tenemos. Y lo que nos muestra esta generación aquí es que Juan el Bautista estaba diciendo, esta generación tiene un problema. Quieren muchas cosas, quieren que el Mesías, porque en ese tiempo Jesús todavía no había venido y no había venido a la parte ya de su vida pública. Entonces estaba hablando del Mesías. Pensaban que él era el Mesías. Pero cuando vamos a los rayos de Dios, al diagnóstico de Dios, entonces Dios nos va a mostrar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Saben que a través de la enfermedad que tuve estos meses, yo pude ver el corazón de muchos acá. Una lectura interesante. Después acá les diré todas las conclusiones, se las comentaba el pastor Ever la otra vez haciendo un análisis. ¿Cuándo en un momento usted sabe cómo es el corazón de su esposo o de su esposa? ¿Cuándo lo sabe? Cuando están viviendo crisis. Cuando, por ejemplo, sobre todo la crisis financiera, luego la crisis de matrimonio. Aquí me di cuenta cómo mi esposa me cuidó. Fue tremendo su amor, su entrega, ¿sí? Ahorita ya ha aflojado porque, claro, eso fue agotador. Pero ahí, porque ya estoy bien, exacto, Gaby, lo que tú dices, porque ya estoy bien. Pero la viera esa entrega, amor, gracias. Porque ella hizo una promesa un día que dijo, te amaré en tiempos de sanidad, de abundancia y en tiempos de escasez, de enfermedad. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios en agradecimiento por mi esposa? Gracias, amor. Bien, luego le sigue diciendo aquí en el versículo 7, parte B. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Claro, quedó sorprendido Juan el Bautista cuando en un momento se dio cuenta que ellos querían acercarse a Dios.
Pero les estaba mostrando primero cuál era la condición. Tenían en su corazón veneno. Había un diagnóstico difícil en una sociedad como la nuestra, donde las personas están enfermas emocionalmente, físicamente. Su alma, como dice aquí, está en veneno, envenenada. Y cuando les pregunta, nos muestra en segundo lugar, nos revela el juicio de Dios. Y a veces uno se pregunta, bueno, la gente que no conoce de Dios, ¿cómo actúa? ¿Qué pasó de los hombres que 2000 años atrás no habían escuchado de Cristo? Pablo, en la carta a los romanos, nos está diciendo que el ser humano, por la creación de Dios, puede en un momento, la creación le puede hablar de lo que significa el juicio de Dios. Estaba contando esta mañana que en un programa estaba mostrando a un científico que él no creía que había vida después de la muerte. Y este hombre tuvo una crisis en una enfermedad y este hombre dice que vio el túnel de la vida y cuando él regresó, este hombre es uno de los defensores donde dice que sí hay vida después de la muerte. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué era lo que estos hombres estaban pensando en un momento dado? Que iba a venir un juicio y el juicio de Dios es claro en la palabra. Yo les decía el otro día, estamos como tratando de decir, infierno no hay. No, la palabra es clara. Muchos dicen, no, es que mi matrimonio es el infierno. Eso ya sé que estoy en el infierno. No, ese no es el infierno. El infierno es otra situación, la condición eterna si morimos sin Cristo. El cielo es claro. Jesús va a venir y a juzgar por nuestros actos. Y eso le estaba diciendo, tengan en claro que hay en un momento un juicio de Dios y que esto que ustedes llaman conciencia nos va a estar mostrando qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Por ejemplo, los niños, desde muy pequeños, aún de bebés, ellos entienden cuando uno les dice, no es así. Ustedes ven que los mismos animales entienden cuando hay desobediencia, ¿sí? Ahora que está el perro de Julián y de Tati, uno mira cómo él sabe si Tommy, si es, a él se le da una orden y entiende. Y lo que estaba diciéndole Juan el Bautista, tenemos que ser una generación que debemos tener muy en claro que seremos juzgados por nuestros actos, juzgados y dadas también la corona de vida, pero también otro tipo de coronas por el tipo de vida que nosotros hayamos tenido. Luego les dice en Lucas 3:8 parte A, luego les dice a esas personas que se habían acercado, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Claro, aquí es tan difícil y mucha gente me vive preguntando constantemente y a los pastores nos preguntan, pero ¿qué es esos frutos dignos de arrepentimiento? Resulta que el borracho que se pega su borrachera, su resaca, al otro día se levanta con su dolor de cabeza, con ganas de trasbocar, con sus ojos todos desorbitados y entonces la mujer va y lo regaña. ¿Y qué le dice la mujer? Por chuchito que no volverá a tomar, te lo aseguro. O a los hijos, verdad, yo no voy a volver a tomar, tranquilos, yo sé que hice mal. Y a veces hay borrachos que dicen, ¿y yo qué hice la noche anterior? No, usted la embarró, fue terrible, qué vergüenza. No, yo no volveré a hacer, por eso no volveré a tomar. A los 8 días, ¿qué hace? Vuelve y toma. ¿Y saben qué dice la Biblia? Dice que ese tipo de personas son como el perro que vuelve a su propio vómito y se lo... Ustedes imaginen que trasboquen y llegar y... ¿Cierto? Así lo describe. Describe al tipo de personas que está prometiendo y no cambia. Confiesa. Entonces aquí hay un dicho popular en Colombia que dice, el que peca y reza, empata. Ayer estaba compartiéndoles en uno de los pasos, ese es uno de los problemas que tiene el cristiano. El cristiano no está para pecar y luego confesar y empata. Una vez cuenta que alguien le oró a Dios y le dice, Dios, te pido perdón, te confieso esos 2 pecados. Entonces dice que vino el Espíritu Santo y le dijo, oye,
es solamente un pecado. No, es que ya estoy orando por el otro pecado que voy a cometer, ya estoy pidiendo perdón. No, no podemos ser de ese tipo de personas. Aquí cuando nos habla de arrepentimiento, hay dos pasos que Dios desea para esta nueva generación, que entienda que no solo es confesar. El borracho confiesa su dolor de cabeza, en su resaca, está confesando solamente, pero no se está arrepintiendo. Arrepentirse es dar media vuelta y darle la espalda al pecado, un giro de 180 grados, y eso es la generación que Dios necesita. En España tienen una tradición en un pueblo donde todos los indigentes los recogen un día al año y hacen maravillas con ellos. Y entonces va la televisión local y va y muestra los indigentes como estaban, todos barbados, vueltos nada, oliendo feo, con trajes rotos, de todo. Y dice que los cogen y los bañan, los rasuran, les hacen un nuevo corte, les dan vestidos bien finos, los llevan durante todo el día a los mejores restaurantes. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Creen ustedes qué pasa al otro día? Vuelven a lo mismo. Esa es la diferencia entre confesar y arrepentirse. Por eso Juan estaba diciendo, la generación de víboras es una generación que nunca se va a arrepentir. Simplemente va a dar el paso de solo confesar. Con solo confesar solamente no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento físico, no hay crecimiento en nuestra vida. Porque nos pasamos en la tarea de estar todo el tiempo diciendo, sí, claro, yo te pido perdón, pero no cambias. Ustedes ven que a veces cuando hay las peleas de matrimonio o las peleas de novios o de hijos y papás, padres o de hermanos, entonces alguien viene y le pide perdón y la otra persona le dice, está bien, yo te voy a perdonar, pero cambie. Pero no está ya confesando, ya no le vino perdón, no es suficiente eso. Di, no es suficiente, pon tu dedo así, no es suficiente confesar, no es suficiente. Por eso aquí les dice, tienen que arrepentirse, tienen que dar un paso más. Si no hay, entonces, en número 3, para poder ser de la generación que Dios quiere, Dios nos pide evidencias de cambio. Una evidencia de cambio es algo, un cambio no es temporal, porque entonces no ha cambiado. Saben que la Biblia dice que las personas inconstantes, las personas de doble ánimo son inconstantes, son las personas que no pueden en un momento concluir sus propias metas, objetivos. Una persona que no cambia, no se arrepiente, es una persona que es indecisa, porque no es firme. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener firmeza, rectitud, no ondulación. Y lo que está aquí tratando de decir a través de Juan el Bautista, el Espíritu Santo, es que mucha gente se creyó que podía ser aceptada sin cambiar. No. Está aquí Juan el Bautista diciendo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Tu vida, si no hay arrepentimiento, no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Y uno dice, sí, pero es que yo cada vez yo confieso, me arrepiento. No te has arrepentido, porque arrepentirse es cambio de vida y algo constante. ¿Sí? Un ejemplo, un árbol que da solamente fruto por una vez de su vida, ¿qué pasa? Lo que nos pide es que ese árbol dé continuamente fruto. En Apocalipsis habla de árboles que todos los 12 años están dando fruto. Bien, entonces va a llegar el momento en que muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hablamos lenguas. Y dice allí Jesús, enseñando aquí, dice, y llegará el momento en que diré, en el juicio final, apartados de mí, nunca los conocí.
Y son las personas que pueden hacer mucho aún en la obra de Dios, pero sus corazones siguen siendo como la generación de víboras. ¿Y por qué le estaba diciendo Juan el Bautista esto a estas personas? Ahorita vamos a ver. Porque esta era una generación muy preparada, era súper preparada. Eran judíos estudiados, judíos en la ley, con títulos. Por eso en un tiempo, en un pasaje, el apóstol Pablo dice: yo he sido presentado al 8º día, circuncidado, judío, aprendí la ley. ¿Ven? Pero todo esto lo tengo como basura. Porque él entendía que si no había una evidencia de cambio, entonces no iba a pasar absolutamente nada. He escuchado personas que dicen: bueno, mi esposo me prometió que iba a cambiar, pero esperemos, porque eso le dura 8 días. ¿Saben cómo es la evidencia? Si yo le digo al Señor: Señor, yo voy a estar orando. Nos contaba José Luis hace unos días que los días viernes él le prometió a Dios que todos los viernes mientras estuviera en Bogotá iba a venir. Y dejó de venir un día porque lo venció el sueño. Y dijo: me sentí tan mal. Y a veces como cristianos le decimos: Señor, por Chuchito, es que yo voy a leer la Biblia todos los días. ¿Cuánto le duró esa gasolina? 3, 4 días. Señor, yo te prometo, yo voy a estar viniendo a los servicios mientras pueda, voy a estar todo el tiempo acá. Y aquí hay personas que todo el tiempo nos están prometiendo cosas. Pero lo que está diciendo aquí la palabra es: Dios nos pide evidencias de cambio. Que sea evidente. Porque a veces los cambios no se vuelven evidentes. Nosotros a veces vemos aquí a las personas y la persona dice: es que yo he cambiado, pastor, yo te viera. Pero la verdad no hay evidencias de ese cambio. No la hay. Y por eso evaluemos nuestra vida. El diagnóstico de Dios nos va a mostrar dónde debemos cambiar. Bien, sigue diciendo Juan el Bautista. Y no se pongan a pensar, dice Lucas 8, parte B, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Y eso nos recuerda el pasaje de Juan 4, cuando estaba ahí la mujer samaritana y Jesús le dice: es que estoy buscando verdaderos adoradores. Nosotros adoramos aquí, adoramos al Padre. Ese es el pozo de Jacob. Y entonces cuando les muestra la evidencia en un momento dado de que no va a depender de eso. En el 4.º punto, él nos muestra algo, nos dice, nos enseña la diferencia entre relación y religión. Entonces, claro, en esto, en la generación de Dios, no importan muchas veces los títulos ni la experiencia. Esta mañana les decía, Estados Unidos nos heredó, y sobre todo en el siglo XVI y XVII, nosotros los de la parte protestante, nos heredaron una lucha teológica de lo que sucedía, y sobre todo eso se arraigó en los Estados Unidos. Yo soy presbiteriano, soy luterano, soy metodista, y fueron luchas donde yo soy bautista. Por ejemplo, todavía uno ve las luchas de los bautistas. Aquí nosotros tenemos 3 iglesias cercanas bautistas y no se hablan entre ellos 3. Porque cada bautista se siente dueño de la verdad. Dice, aquí, por ejemplo, gente que se fue para allá, como 2 familias que salieron de aquí, hace muchos años, como unos 12, 15 años. Cuando llegaron allá les preguntaron, ¿ustedes son bautizados? Dijeron, sí, pero ese bautismo no sirve. Allá no, aquí es el verdadero bautismo. Y son unas luchas de religiones, unas luchas de sectores. Es que usted es católico, no, usted no es salvo. Y el católico te dice a ti, no, es que la religión verdadera, ¿cuál es? La mía. Los mormones, los testigos de Jehová, cada uno de ellos reclama que la verdad la tienen ellos. Y entonces aquí, por méritos, nos está mostrando que es religión. Los cambios, la verdadera salvación, el crecimiento no se va a dar porque yo pertenezca a determinada iglesia, determinado grupo. Y a veces nos hacemos, nosotros los pastores decimos, esta es la mejor iglesia del mundo, ¿sí o no?
no es cierto. Hay iglesias mejores que esa. Por eso, cuando el pastor Ever dice, hay mejores pastores que nosotros, hay mejores iglesias que esta. Eso es verdad. Eso es verdad. Y uno dice, no, pero es que esta es la mejor iglesia del mundo. Perdón, no es la mejor. Es como cuando uno esa frase de cajón, papá, eres el papá mejor del mundo. Esa es una frase de cajón, ¿sí o no? O sea, diciendo, es que no hay otro papá en el mundo como tú. Perdón, hay mejores papás que uno, pero mejores, miles, millones de papás. Claro, eso se va volviendo una frase de cajón. Y así entonces, cuando nos está diciendo aquí, ellos estaban diciendo, mire, se mofaban de que eran los hijos de Abraham. Hoy todavía los judíos se creen los dueños del mundo. Y eso ellos sufren por eso, por su soberbia. Es el pueblo de Dios, pero sufren con la soberbia diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero la Biblia nos muestra que los gentiles fuimos adoptados, injertados ahí, en ese árbol. Fuimos adoptados como los hijos de Dios, a igual manera por medio de Cristo. Entonces mucha gente se creía aceptada. Y a veces en nuestra vida cristiana nosotros decimos, perdón, es que yo soy familiar del pastor y tengo todos los derechos acá. Yo cuento una historia con uno de mis hijos que muy chiquito, vino un compañerito del colegio y él lo vio y cuando lo vio se escondió. No sé qué pensaría él ese. Y entonces ya después me sacaron un cuento acá, le sacaron el cuento a él, que cuando él fue al otro día al colegio, el amiguito que vino le dijo, yo lo vi en la iglesia, yo te vi en la iglesia, aunque te escondiste. Dijo, sí, es que yo soy cercano al pastor. Yo estaba allá, soy cercano al pastor. No, sea cercano. Es que yo hice mi primera comunión, yo hice mi confirmación, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que yo tengo tantos años en la iglesia y aquí estamos luchando para que la gente entienda que no es porque lleves muchos años. Muchos de nuestros líderes necesitan pasar a veces pruebas. A veces usted puede llevar 20 años, 30 años y ser la persona más inmadura o la persona que no es cristiana. Es que yo llevo 20 años, fui fundador, yo me acuerdo cuando fueron fundidas esas columnas, como si fuera ayer. Eso no funciona en el reino. Y le estaba diciendo, eso se llama como religión. La relación con Dios debe ser renovada todo el tiempo. Yo no puedo decir, Espíritu Santo, yo hoy me arrodillo, dame paciencia. Y el Señor me da paciencia y dentro de un mes voy a volverla a pedir. No, tal vez al otro día tengo que hacerlo. Saben que con todo este proceso que me ha pasado, donde Dios más me ha tratado, es en la paciencia. Yo era la persona más gallina para las agujas. Ya después cuando empezaron a chuzarme, ya me fue pasando, me dio una asiática hace un tiempo y era chuzadas y bueno. Y ahora que tengo que chuzarme 5 veces al día, Pablito, ya como que ya veo las agujas y le digo, hola amiga, ¿cómo estás? Y yo le digo a mi esposa, mi amor, paciencia. Y con la vasculitis que tengo, la vasculítica ha sido difícil. Y he sido tratado en la paciencia, pero de una manera tremenda. Y a veces amanezco, hay días que digo, no, Dios mío, ya no más. Quita, como dice Gaby, quítame la cucharita. No, dice Dios, qué pena. Pero tienes que seguir aprendiendo, papi. Y yo, ¿y hasta cuándo? Hasta cuando se me dé la gana y listo. Y uno, ay, Dios. Entonces a veces los títulos, todo eso, es que yo soy esto, yo soy aquella. Y el Señor te dice, perdón, estás hablándome de religión, porque en la religión sí valen los títulos. En la religión vale toda la experiencia de la religión, pero en la vida de la relación con Dios esto no vale. Y en la Biblia encontramos contrastes donde personas fueron levantadas de una manera sobrenatural, de una forma especial, donde Dios valora de una forma diferente. La religión valora a las personas de una forma diferente. La relación con Dios nos valora de una forma diferente. Fíjense que Pablo, en medio de todo lo que era Pablo se equivocó muchas veces. Entre esas, cuando Juan Marcos era un muchacho, el cual se lo mandaron, y parece que el chino era muy inmaduro, y lo devolvió. Dijo, no, este tipo no sirve para nada, y lo devolvió.
Años después lo cogió Bernabé y lo formó. Y cuando ya lo vio formadito, dijo, me es necesario este hombre, tráigamelo, que me va a servir muchísimo. Ahí se equivocó él, no lo valoró desde el principio. Bueno, entonces nos enseña lo que es relación y religión. Mire lo que dice Romanos 2:22. Romanos 2:22 al 24. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, claro, porque los judíos eran considerados en ese momento, esos rabinos eran considerados gente muy estudiada, muy preparada, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Miren, los seminarios son buenos, pero en la experiencia hay gente que aquí todos los días me dice, pastor, para mejorar mi relación con Dios me voy a meter en un seminario. ¿Sabe que a veces las personas que se meten a un seminario les matan más la fe? Es triste decirlo, pero es verdad. Billy Graham, que todavía vive, que es un gran hombre de Dios, dice los cementerios de la fe. Y aquí cuando uno ve a la gente dice, no, es que yo voy a estudiar más y así voy a cambiar. Perdóname, el estudiar más no te va a cambiar. Es otra cosa lo que te va a cambiar, la vivencia con Dios, la vivencia con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo les estaba diciendo a sus doctos, y les dice que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Fíjense que aquí les estaba diciendo, ustedes pueden ser guías, ustedes saben lo que se debe hacer. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos y robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley y deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Ven? Estaba hablándole a qué tipo de hombres, que tenían relación con Dios o que estaban viviendo una religión. ¿Qué piensan ustedes? Estaban viviendo una religión. Mire, todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de criterios. Pero cuando ya se trata de principios es otra cosa. Yo a la gente le digo, bueno, muéstrame a ver, es que yo no estoy de acuerdo en la decisión que pusieron esa batería ahí y no creo porque esta batería y la gente se enrancha y digo, y entonces me voy a la iglesia. Entonces, listo. ¿Qué más hace uno? Pero venir y culparle y decirle, es que usted, pastor, es un adúltero, yo a usted lo cogí, usted nos están diciendo, pastor, es que usted a sus muchachos los maltrata, es un mal ejemplo, usted le pega a la mujer. No pueden venir a decirme esto. Pueden venir a mí y decirme en cuanto a disparidad de criterio, a cuanto a que su criterio es diferente. Pero si esto fuéramos una iglesia democrática, créame que no va a funcionar. Y la gente dice, uy, pero ¿cómo así que la democracia? Yo lo coloco en el ejemplo de una familia. En una familia hay 5 personas. Está la mamá, el papá y 3 hijos. Y entonces, por orden de Dios, ¿quién es la cabeza del hogar? Pues debe ser el papá, ¿cierto? Entonces el papá dice, por favor, no vamos a llegar después de las 11 de la noche porque cerramos la puerta, a no ser que haya un permiso. Y entonces los pelados se ponen todos bravos y un día se reúnen los 4 y dicen, le vamos a dar golpe de estado a mi papá. Entonces después se reúnen y los relojes le dicen, papá, vamos a votar cuántos de nosotros queremos que la puerta no se debe cerrar y debemos llegar a la hora que se nos dé la gana. Entonces la mamá, en solidaridad, como generalmente lo hace, sí, los hijos, bueno, está bien, entonces yo también voto, 4 contra 1, perdiste. ¿Cómo se llama eso? Esa es la famosa democracia. Esa es la famosa democracia. Entonces, no hay lo que se llama la teocracia, que es el gobierno de Dios, que es diferente. Por supuesto, cuando hay en un momento dado que viene un dictador, eso es otra cosa, pero no funciona de esa manera. Y a veces, cuando lo que Dios nos está mostrando, no te pongas a discutir por cosas en la parte religiosa, trasciende, porque la relación de Dios va más allá. Este es un país que necesita entrar en otra situación. Dice Proverbios 16:2, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. ¿Sí? Si ustedes miran y cada uno, y aquí nos pasa, con los pastores nos pasa, si nosotros les pusiéramos aquí una
encuesta, y si hoy dijéramos, bueno, vamos a poner una encuesta, a ver cómo les pareció hoy la alabanza y cómo cantó Carolina. ¿Qué creen que vamos a encontrar en los resultados? Primero, no me gusta que vengan boticas. Eso yo las detesto. Eso lo van a decir, ¿sí? Segundo, ay, no, pero solo cantaron hoy 2 mujeres y no cantaron hombres. Nos faltaron los hombres. Mire, van a encontrar, ese Brian, por ejemplo, a veces parece un loco ahí, ese costeño. ¿Ustedes creen que va a pasar eso? Eso pasa. ¿Ven? Eso es. Entonces muchas veces cada uno va a decir, desde su punto de vista, dice, esto es lo que es correcto. Pero ¿saben que nosotros qué debemos hacer? Siempre filtrar por acá. Debemos filtrar siempre. Porque el filtrar, ¿qué nos trae? Nos va a traer a nosotros, ¿qué? Claridad. Esta mañana estaba escuchando, a veces escucho a Jaime Dueñas de Colmundo Radio, que es un hombre que ha traído una bendición a miles de personas en Colombia, que es de la Cruzada Estudiantil. Y él a veces tiene unas reflexiones bien chéveres. Y hoy decía, fíjense que la forma en que se dicen las cosas es donde a veces viene el problema. No es lo que se dice, sino lo que, cómo se dice. Y decía esta mañana eso. Dice, sí, tiene toda la razón. ¿Cómo decimos las cosas? Y por eso aquí el proverbio está diciendo, a cada uno le parece correcto su proceder. Y eso eso se llama anarquía. Porque si uno preguntara aquí, bueno, ¿cómo se califica cada uno frente a su relación con su esposa o a su esposo? La mayoría es muy bien. Mis hijos tienen un detalle muy lindo y yo se los agradezco. Ellos generalmente me dicen, papi, tú has hecho todo por mí, tú has sido un buen papá. Y yo a veces les digo, perdóname, yo no he sido un buen papá en muchas áreas. He sido buen papá en unas, pero en otras no. Yo hubiera querido ser mejor, pero lástima, no lo pude haber hecho. Y no soy perfecto. Su pastor no es perfecto. El que quiera que yo lo pastoree y que esté ahí, tiene que admitir algo. Soy un hombre y tengo mis áreas débiles. No piensen en áreas, por ejemplo, sexuales. Ahí les cuento, no es mi debilidad. Pero sí hay otras debilidades. Por ejemplo, soy una persona demasiado explosiva cuando veo injusticia. Por ejemplo, cuando yo veo que en un banco, estos días me fui con mi esposa y le contaba al pastor Ever, que a él le pasó también otra situación que él la contó acá. Y yo veo que dice, está la fila para titulares y para los que van a consignar, no sé cómo le llaman esa fila, para los otros. Y entonces uno llega y se va a los titulares y hay 2 y uno dice, uy, rápido. Y aquí hay 7. Y ha pasado que los 7 pasan primero y llegan otros y uno aquí apenas han atendido a uno. Y empieza a hacer unos reclamos y el cajero le dice, pues de malas entonces. Uy, eso me enciende. Entonces digo, ¿para qué ponen entonces titular si no va a pasar eso? Entonces a mi esposa el otro día le dije, mi amor, vete por el lado general que te va mejor, en este banco les va mejor. Y ella no me hizo caso, se fue para el otro lado. Y se puso ahí. No, pues pasaron los otros que habían, que eran como 5, pasaron. Le dije, ¿te das cuenta? Me dijo, pero es que esta gente no. Y claro, yo estaba molesto, pero ahí es donde tengo que ser tratado, por ejemplo. Esa es una debilidad que yo tengo. Yo cuando veo que esto no es justo, ¡guau!, se me sube la sangre en la cabeza. Cuando veo que alguien se pasa o que viene, por ejemplo, me acuerdo hace unos días, no sé si lo hice bien, porque solamente Dios sabrá si lo hice o lo dije bien. Entonces venía de los carritos de chocorramo y todas esas cosas. No tengo nada contra el chocorramo ahora, que no lo puedo comer. Y venía con su carrito y venía en contravía, aquí en Pontevedra. Entonces me paré y le dije, señor, usted viene en contravía. Y dijo, ay, sí. Entonces, bueno. Entonces dije, ya hice mi primera buena obra del día. Y después lo veo como a los 2 días, ¿no, mi amor? Y lo veo lo mismo, así de contrario. Y claro, me dio rabia, le dije, a ver, ¿usted no se acuerda de lo que yo le dije hace 2 días? Esto es contravía. ¡Ah, ya me la montó! Entonces le digo yo a mi esposa, ay, Dios mío, pero ¿por qué la gente no entiende? ¿Qué tal que lo cojamos, lo atropellemos? ¿Ven? Pero en eso soy tratado, en eso lucho, es una debilidad que tengo. Y cuando veo que algo es injusto, se me sale la chuleta. Es lo que dice el pastor, que la tercera le echó el carro. Bien. Luego sigue diciendo Lucas 3:9. Dice, es más el hacha
¿sí? Ya el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces muestra que cuando hay arrepentimiento viene el siguiente proceso de un cristiano, de una generación que Dios quiere. Es que dé ¿qué? Fruto. Pero está diciendo aquí que el árbol que no da fruto, palo, mocha. En estos días, no se me asusten las mujeres que le tienen, ¿quiénes le tienen toda fobia aquí a los ratones? Bueno, resulta que hay una rata y un ratón que viven ahí a donde está nuestro servidor. Viven ahí. Seguro ya está la familia ahí mudada. Bueno, pero generalmente nos pasa aquí en la iglesia. En la iglesia están estas ratas y estos ratones a veces vienen. ¿Y saben por qué vienen? Atraídos por el cerezo que tenemos acá. Entonces es que esa cereza es rica. A veces hace unos años nos bajaban, pero ya no lo hacemos. Y ahí vienen pájaros, viene de todo. Por eso vienen los ratones. Entonces ya pues con todo el pesar, Edwin fue y les puso ya comidita. Entonces todos los días revisamos a ver si ya comió. Entonces me dice, ya comieron. Pastor, ya comieron. Entonces me dice la pastora Gaby, listo, ya tenemos que mirar a ver dónde va a empezar a oler. Porque ya nos ha pasado. Pero ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué ese árbol atrae pájaros y trae hasta ratones? ¿Por qué? Porque da fruto. Hasta ratas atrae. Y usted ve aquí las raticas y ellas comen su cerecita y y se comen y rompen la cascadita porque adentro hay una cosita, una semillita y se la comen con una nuez, sí. Pero es un buen árbol. Y claro, uno puede decir, pero generalmente, yo escuchaba al pastor César Castellanos que decía, si usted da fruto, a usted le van a tirar piedra. Y a veces lo van a estar acusando. Entonces, cuando uno no tiene una varita para bajar los frutos, los mangos, a veces lo que está allá, ¿qué hace uno generalmente? Una piedra. ¡Pah! Y el árbol puede decir, ¿por qué me tiras piedras? ¿Qué tienes contra mí? No, el árbol ahí lo que siente es que está siendo deseado. Y ese es el paso aquí, lo dice, nos pide, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide obediencia a su palabra para dar fruto. No hay otra forma de que el cristiano dé fruto. Y entonces aquí hay personas que dicen, estamos cansados de esos mensajes de prosperidad que a veces no son claros, no le hablan a uno claro. Bueno, todos los mensajes nos van a mostrar una prosperidad correcta. Saben que al final de la enseñanza se me acercó el pastor Oscar y ahora le voy a leer una frase que él me dejó. Me dijo, ¿qué tal esta frase? ¿Qué tal si la lee en la segunda? Le dije, bueno, déjemela, aunque parecían unos jeroglíficos, y yo le dije, bueno, yo creo que la entiendo. Pero mire lo que él dice acá. Me dejó esta frase y dice, busquemos la plata, hijo, honradamente, donde no nos vea la gente después de la plata, hijo. Y claro, en el fondo él tiene razón. Claro, uno puede decir, está como enredadita, ¿no? Claro, busquemos la plata, hijo, honradamente, pero donde la gente no nos vea. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente significa el fruto? El fruto significa que esto va a salir a la luz. Imagínense que un árbol de mango se esconda sus frutos y con sus bracitos llegue y que nadie los vea, que nadie los vea. ¿Sí? Que nadie los vea. No, ¿qué hace el fruto? ¿Qué hace el árbol, perdón? Los exhibe. Y el cristiano, cuando da fruto, es imposible que no los vea. Cuando no da fruto, pues por supuesto, nadie se va a dar cuenta. Y esto quiere decir que cuando nosotros estamos conscientes del arrepentimiento, conscientes de que debemos dar fruto, va a venir de un lugar, no se va a conseguir de una manera diferente que obedecer la palabra que está aquí. Por ejemplo, en estos días alguien me preguntaba sobre la homosexualidad. Pastor, pero con todo esto que se pide, que igualdad, ¿qué dice la palabra frente a la homosexualidad? ¿Que es buena o es mala? Es pecado. ¿Ya? Que amemos a la persona que tiene pecado es diferente, pero no al pecado. Entonces uno dice, no, pero entonces ¿qué vamos a hacer? Es que la igualdad, perdóname, la palabra es sola. Una, ella no tiene necesidad de defenderse. Dice en Hebreos 6, 7 y 8. Y aquí hay una palabra
profética, hay una bendición. Y dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para que los que la cultivan, recibe ¿qué? Bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y aquí viene una palabra profética, y si ustedes quieren, yo les pregunto, ¿cuántos quieren palabra de prosperidad? ¿Cuántos quieren un mensaje de prosperidad? Levanten la mano, ¿cuántos quieren? Yo soy el primero. Pero como no estamos hablando solo de dinero, sino en todo, aquí hay una palabra clara y dice, quien obedece la palabra de Dios será ¿qué? Prosperado y dará fruto, dará semilla, que dará fruto. Esa semilla dará, y no será un cardo, no serán espinas, porque cuando estaba Juan el Bautista hablando, estaba hablando de alguien que iba a venir ¿de dónde? ¿De dónde venía el que estaba prometiendo Juan el Bautista? ¿De dónde venía? Del cielo. Filipenses nos dice que Jesús se despojó de todas sus riquezas, de todo, de su honra, de cómo los ángeles le adoraban, y vino y bajó y se encarnó en un hombre. Entonces, cuando la palabra encarnada es Jesús, viene del cielo, entonces es como la lluvia. Para los cristianos, la palabra de Dios es como la lluvia. Si no hay lluvia y ahí está la semilla, ¿qué sucede? No germina. Quiere decir que debemos permanecer completamente, obedecer a la palabra, a los principios. Y a veces nosotros cuestionamos, no, bueno, en esto sí, y somos prácticos, ¿no? Esto sí lo vamos a emplear, esto no. No, la palabra es clara, es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta las coyunturas. Es la que cambia. Por eso estamos en una labor, ahora que me enfermé, estábamos ya con Paulita para lanzar, ya tenemos toda la publicidad lista para lanzar, leer nuestra Biblia. Porque si nosotros no la leemos, José Luis estaba hablando hace 15 días sobre lo que significa el poder leer la palabra, de la bendición de tener la Biblia, así sea digital o sea de papel, pero estudiarla, meditarla. En Josué dice que nosotros no debemos apartarnos ni de día ni de noche, queriendo decir que no podemos ser personas que hoy sí creemos en esto, mañana no. La palabra es clara. Y entonces dice que bajará. Y dice en Isaías 55, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes de la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Los cristianos entonces debemos entender que la lluvia que hace germinar es la palabra de Dios. Debemos entender que si nosotros no seguimos no vamos a prosperar porque no hay fruto. Hay personas, si yo le pregunto dónde están los más grandes narcotraficantes de Colombia, están debajo, allá, en la tumba. ¿Dónde está Pablo Escobar? Dígame, ¿dónde está su final? Y todavía hay gente que dice, no, es que todos los narcos van a vivir bien. Fíjense cómo están viviendo las generaciones de los narcos que han tenido que huir. ¿Qué le ha pasado al hijo de Pablo Escobar? Huyendo por todo el mundo. ¿Ven? Ahora que van a dar algo sobre el mexicano, porque hacemos apología, tristemente en una nación hacemos apología de eso. ¿Saben que ahora que fuimos a Guatemala nos ofendieron duramente cuando nos dijeron, ¿y no trajeron un guerrillero? ¿Vieron lo que está pasando en Chile? Ya la discriminación hacia los colombianos. Todas esas son cosas que nosotros tenemos que entender que fueron ganadas no gratis, porque no dan fruto a mediano y largo plazo, sino es camino de muerte. ¿Cómo estás labrando tu matrimonio? ¿Cómo estás labrando tu vida? Aquí hay personas que cuando las he visto que están divorciadas, separadas, que volvieron a casarse, y la pregunta es, ¿tú quieres vivir lo que tú viviste? No, yo quiero que sigan aquí, que mis hijos se levanten en valores cristianos y puedan tener generaciones sanas, ya que mi generación no fue sana, la generación de mi papá y mamá no fue sana, la generación de mis abuelos no, pero sí deseo que la generación de mis hijos lo sea. Eso es lo que invertimos. Cuando tú vienes un domingo acá o cuando estás tomando tus escuelas, cuando estás en tu grupo de conexión, ¿qué estás haciendo? Estás invirtiendo para que la semilla que estamos sembrando acá empiece a germinar. Tú puedes pensar que estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo.
¿Por qué creen que oramos antes de dar esta enseñanza? Porque creo que esa semilla va a germinar en tu vida, va a dar el fruto necesario. No estamos perdiendo el tiempo. Cada domingo que venimos acá no estamos perdiendo el tiempo. ¿Crees que estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos los pastores aquí o los ministros perdiendo el tiempo con ustedes? No, no lo creo así. Queremos un mejor matrimonio, un mejor trabajo, unas mejores finanzas. Entonces tenemos que tomar este quinto punto: obediencia a su palabra, total. Sigue diciendo aquí el 10 al 15 de Lucas 3. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le pregunta toda esta multitud, todos estos fariseos. Le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que le pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. No, Juan antecedía a Cristo. Punto 6, para tener una nueva generación como Dios la quiere. ¿Qué tipo de fruto busca Dios en mi vida? Estaba la otra vez Ernie preguntándome, ¿cuál es el fruto que Dios exige? Claro, cuando uno dice en Gálatas, ¿qué dice? Lo primero, dice el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Comienza con ¿cuál? Amor. Y ahí empieza a hablar la benignidad, la paciencia, la templanza, la paz, el gozo. Y entonces empieza a hablar de ese fruto, pero ese fruto tiene que ser una evidencia. Y la evidencia, yo creo que este versículo debería estar en todos los hogares y en todas las oficinas del país. Porque sí que habla de testigos falsos, habla de soborno, ¿ven? Entonces uno dice, esto debería estar donde los políticos. Perdón, en mi hogar también, porque yo también soborno. En mi tiempo, fíjese que ahora a uno no le dice ya chupa, sino policía de tránsito. Ya hemos mejorado. Uno le decía tombo, y cuando venía el policía dijo, ¿qué me está diciendo? Que cuidado lo tumbo. Ahí viene el aguacate y una serie de cosas, porque claro, hoy la policía está mejor. Me contaba Gonzalo, alguien que vive en México, que la policía ya no la respetan para nada. Aquí uno ya va al menos en las carreteras y uno ve a sus soldaditos y los soldaditos le están haciendo uno así. ¿Y uno qué hace? Gaby dice que a veces cuando van, ella va y les da frutica, les da agua, porque están ya en otra situación. Pero si tú hablas, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántos aman aquí a los políticos? Seguramente la gran cantidad no la aman, a la clase política. Son unos desgraciados, ladrones, no trabajan, es una porquería, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no oramos para que ellos cambien? ¿Saben qué nos pide aquí el Señor? Obediencia a su palabra. ¿Y qué es obediencia? Justicia social. Muchas veces yo quisiera tomar justicia a la vida de las personas, pero yo no puedo hacer eso. Y por eso les digo que una de las luchas que yo más tengo es esa. Santiago dice que en la justicia de Dios no obra en cierta manera la justicia del hombre. No dice exactamente la justicia del hombre, pero es lo que quiere decir. Que a veces yo quiero tomar mi justicia por mis manos. Y aquí lo que dice es cambien su vida. Sean de un corazón generoso, dando. Yo agradezco a todas las personas que han prestado su hogar, sean líderes o sean anfitriones. Gracias. ¿Por qué no les damos un aplauso a todos los que han prestado su casa? Cuando mi esposa prestó la casa, los muebles que eran blanquitos, ya saben cómo le quedaron. Y cuando terminaba la reunión, ¡ay, Dios mío! Y fuera de eso, hice una vez una dinámica en uno de esos grupos y le rompí una lámpara que todavía no se la he repuesto y no la he pagado. Entonces, claro, pero eso es dar. Yo tenía un amigo, un conocido en una iglesia, que él iba en un carro, he tenido sus carros y esos carros eran así. Y cada vez que uno entraba a un camino pedregoso, lo hacía bajar a uno y a su familia, hasta que se acabara el camino pedregoso, y podían ser a veces kilómetros. No, porque es que sufren los amortiguadores. Todo lo que yo tengo, ¿de quién es? Del banco, Señor. No, todo lo que yo tengo, ¿de quién es?
desde mi vida? De Dios. ¿Sí? Tenemos que tener un corazón limpio y no corrupto. Tenemos que quitar el CBY que pagamos. Y uno dice, ay no, yo no soy corrupto. Sí, desde su pastor en adelante tenemos que quitar un poco de vicios que tenemos. Uno paga por todo. Mire, por ejemplo, el que va al lavadero y está que se va rápido y dice, ¿cuántos carros hay delante de mí que tienen que lavar? 10. Venga, le voy para la gaseosita y métemelo ahí, métemelo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Le dice, no, ser buena gente, porque es que esta gente no gana muy bien. Y ahí le estoy ayudando para el almuercito. Se llama soborno, se llama corrupción. Eso es, Ernie, cuando tú preguntas, ¿cuáles los buenos frutos? Y aquí podemos enumerar si no nos quedaríamos. Es cuando le habla aquí, fíjese que aquí le habla a empleados públicos, los que recogían los impuestos. Les dice, no cobren más de usura. Impuestos, no cobren intereses de usura. Y esto en nuestro país es el pan diario. A ver, ¿cuánto cobra el gota a gota? Terrible. Los bancos mismos. Entonces, lo que Dios está pidiendo, ¿qué es? Justicia. Alguien me preguntaba en estos días, en un estudio, me decía, pastor, ¿la rebeldía es buena o es mala? Entonces yo le dije, ¿por qué me dice eso? Ay, porque yo a veces soy rebelde cuando yo veo que la causa no es buena. Entonces le digo yo, tú estás como cuando me explicaron a mí que había colesterol bueno y colesterol malo. Entonces uno dice, hay rebeldía buena y rebeldía mala. No, la rebeldía es rebeldía. Lo que nos habla la Biblia es buen juicio. Buen juicio. Quiere decir que una persona va a analizar si lo que está viendo cómo es. Injusto, ¿qué debe hacer? ¿Rebelarse? No, porque ese fue el pecado que tuvo Satanás en el cielo, rebeldía. Está hablando también de la crítica. No, generalmente cuando uno le va a decir a alguien, entonces uno lo adorna, ¿no? Entonces uno dice, debo hacer una crítica constructiva. Y te lo voy a decir en el amor del Señor. No, crítica es crítica, no hay crítica constructiva. Usted ve en el diccionario, no existe. Porque crítica es hablar malo de algo, de alguien, eso es todo, fue diseñada para eso. Pero si yo le digo, mire, le voy a hacer un aporte, una observación, una corrección, ¿sí ve que esas son las palabras que debo utilizar? Es lo mismo como dieta. Estoy en dieta. No, usted está comiendo, ¿qué está haciendo? Esa es su dieta alimenticia. Uno no puede decirle, cuando uno, ¿cuál es la dieta del oso? Ah, es que está comiendo comida ahí. Uno dice, ¿cuál es la dieta de un animal? ¿Ven? Ha sido mal empleada. Cuando uno dice, es que ahora estoy en dieta. No, usted todo el tiempo ha estado en dieta. Usted tiene un régimen de comida. Si usted va al diccionario, eso es lo que dice el diccionario. Dieta alimenticia. No dice dieta de cierto tipo. No, es el tipo de comida que usted está. Entonces la semántica y las palabras se han ido perdiendo. El valor con que fueron hechas, la semántica con que fueron hechas. Entonces la Biblia no me está hablando, sea un rebelde. Porque la canción creo que era Janet la que cantaba eso. Esa la cantó, pero Janet es la que empezó a cantar en inglés. La inglesa. Entonces, cuando pequeños, esa era la canción de moda de nosotros. Soy rebelde porque el mundo nos ha hecho así. Y uno cantaba, ay, soy rebelde. Y claro, eso se impregnaba en uno. Y en los años 70, cuando empezaron los grupos subversivos y empezó a aparecer el M19 en los 80, entonces, soy rebelde con causa. Es una rebeldía buena como el colesterol bueno. No, la Biblia me habla de buen juicio, de buen juicio. Eso es una parte de lo que son los frutos. Y Filipenses termina diciendo 1:9 al 11, esto es lo que le pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia. Nos habla justicia por todo lado, juicio, justicia, no de rebeldía. Porque si aquí qué tal que dijera, y cada vez más conocimiento y buena rebeldía. No habla de buen juicio, nos habla aquí de discernir de una forma, de que sepamos llenos del fruto de justicia. Porque el fruto de justicia nos va a producir, dice, por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza. Entonces es cuando estamos dando
un fruto de amor, un fruto donde tenemos un corazón dadivoso. Y termina en Lucas 3, 16, 18, dice: yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Séptimo, para tener una generación como que la que Dios quiere, nos da su Espíritu Santo para pertenecer a esta nueva generación. Nos habló de dos tipos de bautismos. El bautismo primero, que es recibir a Jesús, y el segundo, el de poder, el de ser testigos, que eso lo da el Espíritu Santo directamente. El primero lo da Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y esto nos muestra que cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu, cuando decidimos recibir a Cristo, entonces Él nos identifica, y nos identifica como sus hijos, y nos identifica que cuántos hermanos tenemos esta mañana aquí. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Alejandra, aquí esta mañana? Todos. Dile al que está al lado: hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? Esa es tu hermana, ella es la persona. Entonces la persona dice: no, pero es que en la iglesia a mí no me gusta saludar. Haga de cuenta que está haciendo el mismo desprecio que con su familia de sangre, porque tú estás acá porque nos hace Dios hijos. Y entonces, ¿qué hace una familia? No, es que yo soy demasiado tímido. ¿Qué tal que usted llegara a su casa con 5 hermanos y no saluda a nadie porque es que es tímido? ¿Qué le van a decir sus otros hermanos? Qué pena, hermanito, saque su tristeza, su amargura, su timidez y salude. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como hermanos? Saludar, porque pertenecemos a una familia, y esta familia es la familia eterna. Cuando a veces la gente se va de aquí, de esta iglesia, va a pertenecer a otra, le digo: bueno, nos vemos en el cielo. ¿Cómo así, pastor? ¿Se va a morir ya? No, cuando ya nos volvamos a ver, no, que te voy a saludar como mi hermano, mi hermana. Y significa amalgamar, amasar, fundir, unir. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios desea es que el Espíritu Santo esté en mí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en mí. Esa es la generación, y cuando uno tiene el Espíritu Santo, entonces empieza a dar fruto, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos lleva a conocer la verdad nos va a hacer libres, o sea que nos lleva a que a través de su palabra nosotros podamos empezar a cambiar. Nos bautiza, nos coloca como testigos. Dios no quiere más vidas dobles. Cuando Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, entonces empiezan a haber cambios en una sociedad. Termino diciéndoles: los avivamientos no están porque cantemos más bonito, porque las iglesias se llenen, porque haya más dinero. Hace unos 30 años se construyó la iglesia, la Catedral de Cristal en Los Ángeles. Y esa iglesia todo el mundo hablaba de ella porque toda es hecha en cristal. Y los que han ido de pronto a Los Ángeles ven ese monumento. Los jardines interiores que hay allí es espectacular. Pero la iglesia se acabó. Lo que había ahí era un auditorio. Construyeron fue un auditorio. Lo vendieron por más de $55 millones a la Iglesia Católica. Y está considerada una de las maravillas del mundo. ¿Pero quedó iglesia? No, la gente cabían 10,000 personas ahí. ¿Ven? Yo le doy gracias a Dios por muchas cosas que están pasando. Pero cuando hay un verdadero fruto, ¿saben qué va a pasar? La iglesia va a ver comunidades mejores. ¿Sabes cuándo tú sientes que eres una nueva generación? Cuando vas en el ascensor de tu conjunto, de tu edificio, y no haces esto. Entras para no saludar. No es que cuando entras saludas, porque hoy la gente se ha dado cuenta cómo hace. Cuando tú vas, mis hijos a veces me dicen: papi, ¿tú por qué saludas a todo el mundo? ¿Es que lo conocías? No, simplemente lo saludo. Usted le sonríe a una viejita, a un viejito, le sonríe a un adulto, al que sea,
Saben que la persona no resiste a veces el que tú le sonrías, que tú le digas, ¿cómo estás? Y la persona puede decir, ¿y este quién es? Pero el solo hecho de mostrarle una actitud diferente, la persona después dice, buenos días. Y tú dices, ¿es que la conozco? No. El pueblo de Dios se destaca. La nueva generación es diferente. Vamos a ponernos en pie y hacemos una oración final. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer esa nueva generación. Este país necesita una nueva generación. Este país no va a necesitar en un momento que los políticos los cambiemos, que sean otro partido. ¿Saben qué es lo que necesita este país? Que los que vayan al gobierno sean personas que sean temerosas, que amen a Dios. Va a ser difícil el cambio en un país como el nuestro, porque empezando por nosotros luchamos porque las cosas cambien. Saben, la iglesia es el primer lugar para un cristiano empezar a cambiar, porque aquí no crean que es fácil. Ustedes ven a mi esposa, ven a Ever, ven a Gaby, ven a Héctor, a Mary, a los otros líderes, y a veces no es fácil el trato entre nosotros, que uno dice, ay, tan lindos, cómo se aman. Pero ¿saben qué es amar? Muchas veces amar no es que la otra persona es todo lo que yo deseaba, no, es porque el amor es una sujeción, upotazo, es el verbo en griego. Entonces se sujeta, uno se sujeta ¿en qué? En amor, en upotazo. Eso es lo que necesitamos. ¿Quieres pertenecer a la nueva generación? Juan el Bautista estaba diciendo, esa es la generación, pero para ser de la generación que ustedes desean, esos son parte de algunos requisitos. Que el Espíritu Santo nos ayude a tomar cambios que están basados en la confesión y en el arrepentimiento. Concluyendo, ¿cuál sería el mejor ejemplo? Antes de conocer a Jesús, yo mentía todos los días 10 veces y decía unas mentiras tremendas, pero conocí a Jesús y entonces ya no miento 10 veces, miento 5, y al cabo del tiempo la persona dice, ya no miento todos los días 5 veces, a veces cada 2 o 3 meses, a veces tengo una debilidad y digo una mentira, pero ahí mismo reacciono y voy y pido perdón y le digo, Dios, perdóname. Y a la persona a la cual le mentí voy y le digo, mira, mentiras, yo te dije mentiras. Eso es crecimiento, eso es arrepentimiento. Y así podemos ver en todas las áreas de la vida. Si yo maltrataba a mi esposa todos los días, no, ya no lo hago, de vez en cuando, pero de vez en cuando tiene que ir muriendo. Ese es el cambio. Si antes pagaba un soborno, porque es que uno cree que soborno es en los contratos, el CBY. No, el soborno es cuando le doy a alguien de la luz eléctrica que fue y me hizo un trabajo, le di algo para la gaseosita. No, a él le están pagando. No nos pudimos detener qué dice aquí todos los versículos, pero en uno de los versículos dice, ustedes ya son pagos. No sean falsos testigos, no le pidan a la gente más de lo que no van a pedirles. Un policía le pagan para que cuide. Y uno le dice, mire, es que le voy a dar algo para que nos cuide. Le voy a dar una estrica. ¿Está bien eso? Eso no está bien, pero esa es la práctica que tenemos. Entonces cierra un momento tus ojos y vamos a orar y decirle a Dios, Dios, yo quiero esa generación. Tal vez es una generación que está en una situación de envenenamiento tremendo. Dios desea que cada vez que nosotros abramos nuestra boca sea para bendecir a las personas, sea para bendecir a aquellas personas que me rodean, mis compañeros, mi familia, mis jefes, mi país. Señor, yo quiero hacer una oración muy especial por los que estamos acá, pero también por todo mi país. Es muy triste cuando afuera, cuando vamos a otro país, nos identifican por la cocaína, nos identifican por los matones, nos identifican por Pablo Escobar, por el mexicano, por todos estos narcotraficantes.
A veces es muy triste escuchar que nos identifican por la guerrilla, por los paramilitares. Y a veces nos duele en el corazón que eso es lo que hemos reflejado al mundo. Pero esa fue la generación que levantamos. Una generación de víboras. Una generación que estaba envenenada totalmente, muerta. Pero hoy se han levantado millones de colombianos para tener una nueva generación. Mientras Carito va cantando, yo quiero que tú levantes un momento tus manos antes de irnos. Y vamos a pedir para que la prosperidad venga. Pero dile: Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Díselo en tus propias palabras, con tus frases, con tus propias oraciones. Dile: Señor, quiero obedecer a tu palabra. Y tu palabra baja del cielo, es lluvia fresca, lluvia que moja la semilla y produce su fruto. Abre ahí tus labios un momento y dile al Señor: Señor, yo quiero pertenecer a esa nueva generación, no la generación que está envenenada, que abre su boca, que tiene sentimientos para dañar. Tú eres Dios. Quiero adorarte como colombiana, como colombiano, quiero adorarte. Ahí levanta tus manos y esto nos va a simbolizar que hay un sometimiento a Dios. Quiero dar buen fruto en ser una persona que emita buen juicio, justicia. Adoro tu hermoso nombre. Vamos cantando diciéndole: la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el. Ahí no voy a pasar a nadie en el día de hoy, pero si hay pecado en tu corazón, el cual no has confesado, es el momento de acercarte a Dios y decirle: Señor, limpia mi corazón. Ayúdame a ser honesto contigo. Pásame tus rayos X y dame tu diagnóstico conforme a lo que soy. Que no tenga temor de ver mis áreas donde están enfermas. Hoy hay libertad en mi vida. Hoy hay libertad en mi corazón y hoy declaro que me voy contigo. Y en ti respondo a tu hermoso llamado. Gracias por las palabras sabias, inspiradas por ti, que le diste a Juan el Bautista. Dame una vida de confesión y arrepentimiento. Pero una vida de arrepentimiento me traerá una vida de fruto. Si hay necesidades esta mañana, que lógicamente las hay, quiero que levantes tus dos manos y vamos a pedir por tu necesidad, vamos a respaldarte. Oh Dios, vamos a pedir por cada necesidad. Ahí levanta tus dos manos para pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que nos ayude. Espíritu Santo, tú sabes cuál es la necesidad de esas manos que se levantan en el día de hoy. Manos que se levantan para pedir una mejor relación contigo, una reconciliación, una limpieza. Te pido por aquellos que están pidiendo por una relación familiar, que están atravesando una crisis conyugal, una crisis en el matrimonio con sus hijos. Te pido por aquellos que están pidiendo por sanidad, y entre esos me incluyo yo, Dios. Yo te doy gracias por los resultados esta semana, porque alegraron nuestra vida, pero queremos tu sanidad total. Creo en la sanidad total cuando está dentro de tu voluntad, y por eso la declaramos. Declaramos, Dios, si hay pleitos, si hay, oh Dios, algún juicio, algo en alguno de los juzgados, hoy pon tu mano sobre esos juicios. Si hay, Dios, algún contrato que tiene que salir, alguna situación de trabajo, te pido que haya libertad, que tú traigas sobre la vida de las personas hoy libertad, Espíritu de Dios.
por algunos que necesitan activar su vida en ministerio, que desean servirte. Yo los coloco en tus manos. Muchas gracias, Espíritu Santo. Terminemos diciéndole con esta canción: Dios, te adoro. Gracias por ser tan bueno conmigo. Gracias porque al menos sé, Dios, en lo mínimo que tú me vas a cuidar. Tal vez sean otras áreas que no pueda entender muchas cosas, pero en lo mínimo sé que adorarte es confiar en ti. La alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Oh Señor, llueve del cielo tu palabra. Llueve la abundancia de tu paz. Hoy nos vamos creyendo en ti, creyendo en tu palabra, creyendo en lo que tú eres. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Vamos a regalarle un aplauso hermoso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. Que tengan un tiempo de abundancia y piensen en ser una generación. Pensemos en la generación que Dios quiere. Que tengan una buena tarde. Gracias por venir y por estar aquí compartiendo con nosotros esta reunión. Perdón, un momentito. Hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Ahí levanten su mano para que haya alguien. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por venir. Que tengan un buen tiempo.